Bienvenido. Comenzamos a trabajar con el tema titulado Persevera, no pongas un punto final, donde Dios puso una coma. Y hemos desarrollado bastante esta introducción o este título del mes la semana pasada. Y hoy quiero hacer hincapié en esto, de que muchas veces hablamos, decimos, pensamos, de que hasta acá se llega con algunas cosas y decimos, ya no más. Y desde todo ámbito, no solamente de uno o dos ámbitos en la vida. En todo ámbito tenemos la costumbre de decir muchas veces punto final y Dios dice coma. No sé cuáles son esos ámbitos, no sé cuáles son esos lugares donde tal vez sin querer o queriendo pusiste punto final, pero el ejercicio que hicimos la semana pasada fue decirle basta al punto final, sacarlo y poner una coma. Yo sé que estamos en un momento difícil social. El lunes a las 6 de la mañana me pasó algo en mi corazón. A mí me preguntan en las radios qué pienso de la realidad social. Y yo venía diciendo una palabra, usando una palabra, y la palabra es, yo encuentro a una sociedad a nivel nacional, bien, mucha desilusión, la gente se siente con desilusión. Esa es la palabra con la que yo podría describir lo que pienso que se siente, es mi forma de pensar, mi forma de observar. Pero a las 6 de la mañana del lunes me pasó algo en el corazón. Pero fue muy fuerte porque sentí que fue una administración interna para mí, para mi corazón, para este tiempo de mi vida. Y esa palabra con la que yo venía relacionándome con cómo encuentro yo la sociedad, me hizo como un clic en el corazón y yo sentí muy fuerte que ahora la sociedad no siente desilusión, ahora la sociedad está en un momento de desesperación. Me pegó muy fuerte adentro. Uno tiene la posibilidad de estar relacionado con mucha gente en la sociedad. Imagínense que nosotros tenemos solamente 170 y pico de casas de bendición que están metidas en todos los barrios. Yo ando metido por todos lados. Veo mucho la realidad de la gente. Y no fue algo que me salió del pensamiento que puede decir, bueno, uno sale del análisis, del pensamiento, de la razón. No, me entró en el corazón. Entonces cuando vos ves el punto ese de que hay mucha gente con desesperación, el Espíritu Santo nos está diciendo, no pongan punto, pongan coma. Porque Él nos puede, a nosotros, en la situación en la que estemos, personal, social, lo que vos estés viviendo, vos no le podés poner un punto final, porque estaría frenando la obra maravillosa de Dios. Cuando el martes o el miércoles me entero lo de la bebé que apareció en la casa de Andrés. ¿Está Andrés por acá? ¿Dónde Andrés está? No, allá en el fondo. Andrés. Yo digo, Señor, ¿me hablaste en serio? Que aparezca una bebé muerta en la puerta de una casa en nuestra ciudad. Eso fue terrible. Eso me marcaba la señal de lo que el Señor me acababa de hablar. De que hay mucha gente con desesperación. No importa cómo haya sido, por qué haya sido, no importa. La cuestión es que esto es un hito histórico, que un bebé con mínimas horas de vida aparezca muerto en la casa o en la vereda de una persona de esta ciudad. Eso habla de desesperación. Estamos en un clima, en una cultura. ¿Y quién es el único ente orgánico espiritual con fuerza humana que puede cambiar y transformar la sensación de una desesperación en una ciudad? Es la iglesia.
Pero si la iglesia sale a decir, hay desesperación y no hay solución, la iglesia está reforzando el pensamiento cultural que lo único que hace es estar destruyendo a las personas pensando que no hay más posibilidad de nada. Y no es así. Siempre pasamos por crisis, somos cíclicos en Argentina. No solo en Argentina, otros países son cíclicos en otras cosas, ciudades que son cíclicas, familias que son cíclicas. Lo cíclico es recurrente en toda sociedad, en toda familia. Pero dentro de lo cíclico tiene que haber algo que nosotros necesitamos entender. No es punto final, es coma. Amén. Yo quisiera que hagamos una declaración profética en esta noche hacia Varadero. Si podemos juntos, te lo agradecería mucho. Y que digas conmigo, en el nombre de Jesús. Vamos de vuelta con más fuerza. En el nombre de Jesús. Varadero, hoy te hablo con voz profética y te declaro que no es punto final. Dios dice coma, porque viene un tiempo de oportunidades, de posibilidades, de crecimiento y de bendición, como nunca antes tuviste. Decile ahora, Varadero, te bendigo. Familias de Varadero, las bendigo en el nombre de Jesús y decreto que el Espíritu Santo toma la ciudad y la bendice y la levanta para gloria de Dios. Amén y amén. 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 El versículo que usamos para todo el mes es el versículo del Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, dice. Entonces nos está invitando a no hacer nada fuera de las fuerzas de Dios. Donde Dios no sea el protagonista de algo, estamos en el horno. Y me gusta mucho, me viene a la mente ahora cuando estaba el apóstol Pedro delante del Sanedrín y bueno, lo querían matar a Pedro cuando recién había comenzado la ola de milagros, que Jesús se acababa de ir al cielo. Y Gamaliel dice, el que había entrenado a Pablo, Gamaliel, dice, déjenlo tranquilo. Si esto no es de Dios, porque Dios no lo respalda, se acaba en cualquier momento. Ahora si es de Dios no lo podemos frenar. ¿Qué estaba diciendo Gamaliel? Si esto está fundamentado en Dios y está edificado en Dios, va a tener buenos resultados. Si no tiene el fundamento llamado Dios, no va a tener buenos resultados. ¿Cuál es la invitación que nos hace la palabra de Dios a nosotros? La invitación es, anímense a fundamentar, o sea, hacer todas las cosas que hagan con Dios como el centro o el cimiento de toda la edificación de lo que estén soñando que pase en sus vidas en el futuro. Así que Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestra ciudad, y no nos tenemos que avergonzar de hablar de Dios, de predicar a Dios, de actuar con principios espirituales que bendigan nuestras vidas y a la ciudad. Dios tiene que ser nuestra bandera, porque en vano haremos lo que estemos haciendo si no es Dios la bandera de la ciudad. Y en esta noche hay un gran desafío. El desafío es, seremos como los que sueñan. Seremos como los que sueñan. Hablando de un futuro, que puede ser un futuro muy cercano, un día, 2 días, una semana, un mes. Ese seremos es cuando nosotros decidamos ser personas que sueñan. Pero ¿cómo me vas a venir a hablar de sueño cuando, me podés empezar a nombrar un montón de situaciones, está pasando esto en lo nacional, en la ciudad, en mi vida, en mi casa, en mi familia? ¿Cómo me podés hablar
de un sueño, de que yo tenga que soñar, cuando te puedo hacer un listado de cosas que son altamente negativas y vos me hablas de sueño? Si nos atrevemos, dice, seremos como los que sueñan. El sueño es lo que dispara la capacidad creativa de una persona para poder mirar el futuro sin enredarse con la realidad. El sueño nace de la fe. La fe no tiene el fundamento en la realidad. La fe tiene el fundamento en Dios. La fe no elimina de su mente la realidad, la observa. La fe no disminuye la consecuencia o el impacto de la realidad. Lo que pasa es que la fe no se fundamenta en la realidad, la fe se fundamenta en Dios. El fundamento de la fe no nace de lo que estoy viendo, nace de lo que Dios me dice que crea y de lo que Dios me dice que haga. Hablando sobre tu vida, muy personalmente, si fuese que tenés una charla con Dios en esta noche, vos y Dios te dice, conozco tu realidad, pero necesito que saques el modelo de fundamentar tu fe desde la realidad y comiences a fundamentar tu fe desde la fe que nace del trono de Dios. Dios te dice, serás como los que sueñan. ¿Pero cuándo? Cuando deje de poner mi fundamento en esa fe que se moviliza desde lo real, que es una fe muy limitada, porque no me deja soñar, y te pongas a mirar lo que Dios está mirando. El observador perfecto, el único que sabe observar la verdad, que conoce el modo en que una persona necesita mirar, se llama Dios. Y cuando nosotros miramos como Dios mira, nuestra vida comienzan a tener o salir de un estado de parálisis, detenimiento, a un estado donde comenzamos a caminar, a avanzar y donde empiezan las cosas a ocurrir y a suceder. Pero se nos demanda fe, repito, no fe fundamentada en la realidad, porque nunca te va a alcanzar, fe fundamentada en lo que Dios está diciendo. Mi pregunta es, ¿qué está diciendo Dios de tu familia? La realidad no te digo que me la conteste desde la realidad. ¿Qué dice Dios? ¿Qué está diciendo Dios de tu financiamiento económico para las próximas los próximos emprendimientos que vas a tener? No me lo contestes de la realidad, contéstamelo desde lo que Dios dice. ¿Qué dice Dios de tu problema con tu matrimonio? No me contestes desde la realidad, contéstame desde que dice Dios. La Biblia dice lo que Dios dice, de que te va a ir bien. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice que los caminos de Dios son más altos que nuestros caminos, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Eso significa que Dios tiene cosas extraordinariamente buenas para nosotros. Pero hay una realidad. Necesitamos activar la fe. La fe que, como bien dijo el Señor Jesucristo, si tuviera la fe como la de un grano de mostaza, le podrías decir a este monte, muévete de aquí, y el monte se movería. Porque es la fe que nace desde el trono y no la fe que nace desde la realidad. La realidad te puede matar, te puede destruir. Levanta tu mirada para comenzar a observar del modo, de la forma en que Dios está observando, para de esa manera poder cambiar tu historia. Tu historia te puede matar o tu historia te puede potenciar. Si pusiste punto final, hoy te invito a agarrar la goma o el liquid paper, lo que quieras, y sacar el punto final. Sácalo. Estoy insistiendo en esto, porque de los labios para afuera tal vez decís, ya saqué el punto, pero del corazón no. Y por eso las cosas no ocurren. Nada va a ocurrir al menos que haya un cambio en el corazón. La dimensión del corazón tiene que entrar a la dimensión del espíritu. Porque tus ojos verán la gloria de Dios,
solo desde la dimensión del espíritu. El espíritu. Tu espíritu tiene que conectarse con Dios. Tenés que tener una agresividad. Por eso la Biblia dice que el reino de los cielos, el que se está moviendo en alrededor nuestro, ese reino lo arrebatan solo los valientes. Los valientes no son los hombres o las mujeres que tienen un arma o que tienen fuerza o que son violentos para pelear. No, no habla de esa clase de valientes. Habla de los valientes que tienen fe. El reino de los cielos, donde habitan las bendiciones, donde habitan los milagros, donde habita el progreso, el crecimiento, el desarrollo, toda clase de gloria de Dios, lo arrebatan solo los que tienen fe. Por eso habla de valientes, valientes, que se atreven a ponerse de rodillas y a decirle: Padre, te creo, Dios te creo, Dios, estoy entendiendo que aunque no lo veo, no lo siento, aunque no lo puedo ni siquiera percibir desde las entrañas de mi corazón, con mi boca lo comienzo a declarar porque lo creo. La fe es contraria a la razón. La fe no está en la dimensión de lo real. La fe opera en una dimensión donde no se interpreta con la razón. La fe mueve los milagros, los mueve cuando una persona entiende que no se interpreta desde la razón, no se interpreta desde el conocimiento, no se interpreta desde la realidad, se interpreta desde lo que Dios dice. Y la Biblia dice lo que Dios está diciendo de tu vida. La Biblia dice que mañana te va a ir mejor que hoy. Que pasado mañana tu estado va a ser mayor, mejor. Pero hoy tu realidad te puede estar frenando. La fe mueve los milagros. La fe transforma familias. La fe transforma una ciudadanía. La fe mueve lo que ningún ser humano puede mover. La fe mueve personas, trae recursos divinos. La fe abre puertas. La fe endereza caminos. La fe abre los mares. Por eso seremos como los que sueñan si decidimos ser como los que sueñan. O si determinamos ser como los que se quedan del lado de lo real, del lado de donde solo vive lo que está ocurriendo en su vida y no se atreve a vivir algo sobrenatural. Yo no estoy hablando de misticismo. Desde que conozco al Señor me acostumbré a vivir de milagros. Me acostumbré a ir contra la razón. Me acostumbré a que otros se burlen hasta que se daban cuenta de que Dios estaba respaldando mi vida. Me acostumbré a dar pasos cuando nadie los daba. Se burlaban, después les llamaba la atención y después me preguntaban cómo lo habíamos hecho. Porque se llama fe, no es gloria de hombres. No es dimensión de hombres, es dimensión de Dios. Dios te está llamando a ver milagros en esta semana. Dios te está llamando a una dimensión de rompimiento de yugos y maldiciones. Dios te está llamando a una dimensión donde le digas a Satanás: te vas. Donde le digas a Satanás: no tenés autoridad en mi casa, en mi dinero, en mi salud, en mis hijos. Una dimensión donde los valientes, solo los valientes la arrebatan. Una dimensión nueva, diferente. Por eso el Salmo 126, versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Esto es muy fuerte. Cuando Dios nos saca de la cautividad, ¿qué es la cautividad? La cautividad es la capacidad limitada, la capacidad estrangulada del sueño. La cautividad es esa capacidad que ha sido esterilizada, que ahora es estéril, que no tiene la posibilidad, no tiene la forma, no sabe cómo poder volver a soñar. Entonces hay personas que se convierten en cautivos.
cautivos que quieren pero no pueden, cautivos que dicen, yo quiero lo de Dios, pero no puedo soñar. Por eso el Espíritu dice, cuando los haga salir de la cautividad, serán como los que sueñan. Y esta es una noche donde el Espíritu Santo te quiere sacar de todo modelo, de todo estilo, de toda forma de cautividad y llevarte a un estado de libertad, de liberación total, para que seas como los que sueñan, para que las próximas horas, 24 horas, 48 horas, hablo de horas, no hablo de meses, te ocurran cosas extraordinarias, milagros, sucesos, maravillas que no pensabas, pero que sí ocurren cuando una persona entra en la dimensión de la fe, porque creemos en Dios, porque necesitamos vivir de los milagros, porque si no la obra es nuestra y el llamado es nuestro personal, pero no es así, ni la obra es nuestra ni el llamado es nuestro, todo es de Dios. Y tiene que haber una liberación. Cuando hablo de la liberación, hablo de una liberación en el alma, en la mente, en el espíritu, para volver a ser libres y soñar. Esta semana estuve siendo muy ministrado por el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, el profeta, 5 veces me llama mucho la atención. El profeta dice, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Y eso me hacía recordar a Jesús, cuando el Espíritu de Dios en el libro de Juan vino sobre Jesús. Pero muy llamativo, 5 veces el profeta decir, mira la dimensión del hombre donde estaba, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. Repito, 5 veces, y el Espíritu de Dios vino sobre mí. ¿Qué significa esto? Que había un hombre que le estaba dando lugar al Espíritu Santo, que estaba teniendo un encuentro con Dios. Ahora la nación estaba cautiva, tenía una cautividad que humanamente era imposible de ser liberados de ese estado. Y empieza el Espíritu Santo a hablar con Ezequiel. Y el Señor le comienza a enseñar la dimensión de la fe. Y cómo tiene que ser una persona en dimensión de fe para hacer que las cosas que no ocurren comiencen a ocurrir. Entonces, le habla en el capítulo 2, en el capítulo 3, y me hace acordar el apóstol Juan cuando estaba en el cielo, hablando con el Señor, y le dice el Señor a Ezequiel, debes comer la palabra amarga y después dulce, y le vuelve a repetir, debes comer la palabra, dulce y amarga, debes comer la palabra, debes masticar la palabra antes de que comience este hombre a producir sobre una nación completa un estado de liberación. El Espíritu Santo le dice, tenés que comer la palabra. Vino el Espíritu sobre mí, vino el Espíritu sobre mí. Bien, come la palabra, le dice el Señor. Imagínense a Juan cuando come la palabra en el cielo, dulce y amarga. Una palabra que es la palabra del Espíritu. Lo que dimensiona tu vida a un nuevo nivel de fe es la palabra. Me pasó algo en esta semana, no me acuerdo qué día. Con esto de que ando tan metido con lo de la candidatura a intendente, la verdad que me cambiaron todos los horarios, se me cambió un poco mi agenda de vida. Yo tengo en mi casa una habitación, otra habitación, y una habitación donde tengo la oficina. Y resulta que yo llegaba ahí, a casa, y entrar a la oficina era casi imposible. Me quedaba ya hasta lejos, y en la oficina es donde yo tengo la intimidad con Dios. En la oficina es donde como la palabra. Pero se me hacía lejos porque me alejaba de mi familia que estaban en el living. Me pasaban, cosas internas que ya me estaban produciendo un esfuerzo extra para poder ir tanto a la mañana como a la noche a buscar la palabra en esa oficina. Y tomé una decisión. Porque yo digo, si el Espíritu me está diciendo, come la palabra,
porque el Espíritu me estaba ministrando, comé la palabra y estoy teniendo una lucha porque a toda persona cuando se le cambia la agenda hasta que te volvés a acomodar, por más fuerza de voluntad que tengas, te lleva un proceso, un tiempo donde te estabilizás nuevamente, pero hay que tomar decisiones para estabilizarte bien. Entonces yo tengo un mueble grande, muy grande, de escritorio, y dije voy a hacer algo que es para la vista feo, pero para el espíritu lindo. Ahí pedí que me desarmen todo el escritorio, lo llamé a Otero. ¿Dónde anda Otero? Ah, no está, viajó a una iglesia, no sé a dónde. Lo digo, Otero, haceme un favor, desarmame el escritorio. ¿El escritorio me dice? Sí, desarmalo todo, sacalo, le digo, llévamelo al living. Me desarmó todo el escritorio, lo puse en el living. Voy a entrar a mi casa ahora, y está el juego de living y el escritorio totalmente. Si entra un arquitecto va a decir, esto está feo como lo acomodaste, o un diseñador va a decir, está feo como lo acomodaste. Sí, estará feo, no importa. Pero resulta que estoy todo el tiempo ahí. Entro y ahí estoy con mi familia, con la palabra, comiendo, se transfiere eso a la casa. Hay que tomar decisiones. La palabra hay que comerla. ¿Querés soñar? Lo que te lleva a soñar es la palabra. Y la palabra te empieza a quebrantar. Te rompe todo adentro, no te deja nada. Te hace conocer a Jesucristo, te hace conocer al Espíritu Santo, te hace conocer al Padre y mientras tanto te rompe. Ay, no sé cómo tener relación con Dios. Lee la palabra. Ah, pero es que no siento a Dios. No tenés que sentir absolutamente nada. Se te tiene que ir metiendo la palabra poco a poco. Así como te metieron cosas malas en la cabeza o pensamientos erróneos, la palabra tiene que comenzar a modificar desde el no sentir nada, no entender nada, la palabra tiene que modificar adentro. Y ahí estoy en ese lugar bendecido, porque estoy comiendo la palabra. Y el Señor le dice a Ezequiel, vas a comer la palabra para después de comerla, recién ahí la vas a hablar. Porque si vos no tenés la palabra, vos podés hablar un montón de cosas, pero no hay transformación y no hay milagros. Entonces, el Señor le dice, tenés que hablar desde lo que ya tenés, mi palabra. Y aún así le dice el Señor a Ezequiel, es muy posible que el pueblo no te oiga, porque es un pueblo rebelde, es un pueblo de corazón duro. Es muy tremendo lo que Dios está hablando con Ezequiel en los primeros 3 capítulos, de un pueblo judío, hebreos, que estaban en un lugar desde el corazón y desde la posición mental que era totalmente contrario a la voluntad de Dios. Capítulo número 37, vamos al final de Ezequiel. Capítulo 37, una nueva visión de Dios, no una por primera vez. Una nueva visión de Dios toma a Ezequiel, el hombre que estaba comiendo la palabra, el hombre que estaba teniendo relación con el Espíritu, el hombre que estaba construyendo en su corazón una vida espiritual, una vida de fe, una vida de devoción a Dios. Ahora en el capítulo 37 tiene un encuentro fuerte con el Espíritu de Dios y una visión. Dice que el Espíritu lo eleva en la visión y lo hace ver a la nación de Israel. Y el Señor le pregunta, ¿qué ves? Eran huesos y eran tendones, ni carne tenían, no tenían nada. Era toda una gran cantidad de hombres y mujeres muertos, como huesos nada más, con tendones. El Señor le dice, esa es mi nación. Ezequiel, ¿ellos vivirán? No sé, Señor. Solo tú lo sabes. Dios le estaba a Ezequiel diciendo, yo quiero que vivan, quiero que me declares que ellos van a vivir. Una nación cautiva, una nación pecadora, una nación que estaba muy endurecida para con Dios, por causa de la fe que habitó en una persona, en este caso en tu persona para con muchos, volvió a vivir. Algo que no tenía esperanza, algo que ya era punto y aparte y no hay posibilidad de nada más, volvió a vivir. En esta noche te invito a que seas
esa persona que se permite relacionarse con el Espíritu Santo a una nueva dimensión. ¿Querés más de lo mismo de lo que te ocurrió? Seguí haciendo lo mismo. ¿Querés algo nuevo? Desafíate a algo nuevo. Me costó sacar todo, tengo que reformar toda la pieza, todo el living. No importa. No importa. Lo importante es que tu vida espiritual crezca, que tu fe crezca, que tu relación con Dios crezca, que tengas un lugar en donde te puedas encontrar con el Espíritu Santo y relacionarte con Él, donde puedas comer la palabra. Entonces te sentás a leer la Biblia y aunque tengas 5 minutos, la Biblia se empieza a comer. Por eso el Señor le decía, come la palabra. Igual que el ángel le decía a Juan cuando estaba en el cielo, come la palabra. Y ahí comemos la palabra. No leemos un libro histórico, comemos lo que nos alimenta la fe para salir de la cautividad y ser como los que sueñan. Quiero llevarte a un lugar muy importante, donde coloqué como título la realidad no es la verdad. Estuvimos hace unos momentos conversando sobre eso, la realidad no es la verdad. Porque en la tierra vivimos diferentes realidades, pero que no tienen absolutamente nada que ver con las verdades celestiales. Las verdades celestiales son aquellas que hablan de la perfecta voluntad de Dios para tu vida y para mi vida. ¿Cuántas veces les he dicho esta frase del Señor? Venga tu reino. Jesús, enséñanos a orar. Bien, dígale al Padre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como se está haciendo en el cielo ahora acá en la tierra. ¿Qué significaba eso? Que hay cosas que suceden en la tierra que no son la voluntad del cielo, que son la voluntad del diablo, o que son la voluntad de una cultura dominada, inyectada totalmente por espíritus demoníacos. Pablo lo decía bien, que habitan en las regiones celestiales, gobernadores de tinieblas, principados, huéspedes de maldad, potestades. Pablo hacía una descripción correcta de que había en las regiones celestiales fuerzas de maldad que dominaban ciudades y las controlaban, porque no venía el cielo a la tierra, porque no había una iglesia que se determine a hacer la voluntad de Dios, o una persona, o una familia, o un grupo de líderes. El mundo espiritual es un mundo inentendible desde nuestra óptica de visión humana. Nunca lo vas a entender. Jamás vas a entender cómo se mueve el mundo espiritual desde una realidad que no sea la realidad de lo que Dios enseña en su palabra. Ezequiel vivió un encuentro con el mundo espiritual muy fuerte. Juan, que recién les nombraba, haber entrado al cielo, haber vivido esa experiencia. El apóstol Pablo, que habla en el libro de Corintios de su experiencia habiendo entrado al cielo. Y por eso nos puede hablar tanto de las dimensiones espirituales y de que sepamos, porque en todo momento él continuamente hace referencia a la autoridad de la iglesia, pero también hace referencia a que hay fuerzas de maldad que están queriendo detener a las personas, a las iglesias, y de esa forma, esa fuerza de maldad, dominar ciudades y naciones. Por eso la iglesia tiene que pararse sobre la autoridad que Dios le ha dado. Venga tu reino, dijo Jesús. Esta crisis financiera, esta crisis financiera que está viviendo el país, es una circunstancia temporal. Pero que a vos y a ustedes y a mí nos tiene que afectar solamente la verdad del cielo que dice que tú y tu casa servirán a Dios, que vos vas a ser prosperado en todo momento, que la bendición de Dios te va a alcanzar, te va a perseguir y te va a alcanzar. Esa es la promesa de Dios para tu vida. Porque sos un pueblo adquirido por sangre,
Sos una nación santa, un sacerdocio real. ¿Qué significa esto? Que la bendición es la que te toca y te bendice tanto que tu casa pareciera que está en otra situación, diferente, distinta a la que todos viven. Y guarda que puedo enumerar las necesidades de la ciudad, no saben la cantidad. Hablo de la ciudad, podríamos hablar de la nación. Y vos decís, pero ante esas realidades es imposible tener una vida diferente. No, no es imposible. Porque vos tenés que clamar que se manifiesta el reino en tu vida. La sangre derramada en la frente del Señor Jesús, cuando se le colocó esa corona de espinos, rompió la maldición financiera. Entonces todo aquel que cree en Jesús no está bajo la maldición financiera, sino está bajo la bendición celestial. Porque la sangre de Jesús te libera de toda maldición. En esta mañana, bien nos hablaba el pastor Alejandro de el equilibrio, del equilibrio estático y del equilibrio dinámico. Y cuando hay momentos en la vida en la que, hablando de esta crisis financiera que tiene el país, se vive en momentos de escasez de dinero, porque hay escasez de dinero en la calle, hay mucha escasez de dinero. La gente puede decir, me quedo tranquilo, no hago nada, voy a esperar que las cosas pasen. Equilibrio estático, voy a quedarme así, tranquilito, haciendo equilibrio, que las cosas pasen. Vamos a la referencia que muchas veces le nombré. Cada vez que hubo crisis mundial o crisis nacionales, la Biblia dice que el pueblo de Dios fue prosperado. Esto es loco. En una crisis mundial o en una crisis nacional, siempre en la Biblia destaca cómo el pueblo de Dios fue prosperado. Equilibrio estático. Un avión que está solamente estacionado en la pista, sin volar, está en un equilibrio estático, pero cuando levanta vuelo y está en el aire, aunque en el aire tiene que moverse muchas veces, bajar un poco, subir, acelerar, ir más despacio, está en equilibrio dinámico. Pero ese equilibrio dinámico te lleva a un nuevo lugar y no te deja frenado o estancado a donde estabas. Muchas veces nuestro modelo de observar la vida, donde vemos cosas que no son como las que quisiéramos, nos hacen quedarnos en un equilibrio estático. El equilibrio estático es muerte, si te quedás es muerte. El equilibrio dinámico te lleva a la vida. El equilibrio estático te termina llevando a morirte. Pero vos decís, pero no puede ser, no puedo levantar vuelo en este momento del país y avanzar en este momento del país hacia ese equilibrio dinámico del que hablás, porque eso me va a producir desorden. ¿Por qué desorden? Porque cuando vas levantando vuelo, el avión se mueve mucho. Desorden. No sabes si te va a caer, si va a seguir, el ruido te aturde, te da miedo. Pero ese desorden te trae la posibilidad de encontrarte con nuevas alternativas, con nuevas fuentes de bendición, con nuevos destinos, con nuevo futuro. Por eso tenés que aprender a ser como los que sueñan, a no quedarte en el lugar, en la zona de confort, donde las cosas no ocurren, pero antes ocurrieron, pero ahora no ocurren. Porque en ese equilibrio dinámico, Dios te va a permitir mirar el futuro. Y mirando el futuro, vas a tener fuerzas para avanzar, para crecer, para desarrollarte. Pero la realidad me dice que no es posible. Puede ser. Pero la verdad te dice que es posible. La semana me pasaron cosas raras. A mí siempre me pasan cosas raras. Yo se las cuento porque ustedes para mí son mi familia. Desde el 1 de abril que hice la presentación pública de la candidatura a la intendencia,
Me fue pasando un montón de cosas buenas, luchas en muchas áreas, pero en otras cosas muy buenas. Y esta semana me empezó a llamar mucho la atención. La semana pasada yo no estuve en el país y me entraban muchos mensajes de gente, que la cité para esta semana. Me llamó mucho la atención lo que hizo el Espíritu Santo de toda clase social. Personas que no tienen absolutamente nada, hasta personas muy adineradas, venir a pedirme para unirse a nuestro equipo. Diferentes clases de personas, con comedores, gente que no tiene comedores, que no tiene ni siquiera nada, pero nada, a decir que se quieren unir. Me llama la atención, yo digo, también los profesionales. En esta semana se unió un ingeniero, esta semana nada más, un ingeniero, un doctor, un contador, un abogado, un arquitecto, y más gente que no me estoy acordando ahora. Un par de comerciantes muy fuertes de esta ciudad también vinieron a decirme, se unieron, tuvieron charla conmigo. ¿Quién hizo eso? Lo hizo el Espíritu Santo, pero porque yo determiné salir del equilibrio estático e irme al equilibrio dinámico, donde no sé lo que va a pasar, pero teniendo fe en Dios sé que van a pasar cosas buenas. Dentro de un ratito, a las 3 menos 10 de la mañana, viene un grupo de personas a mi casa. Nos vamos de viaje, 600 kilómetros salimos. ¿Sabe a qué? Nos vamos a ver otra fábrica. Ahí anduvimos viendo una textil, una aceitera. Mañana vamos a ver si podemos llegar a un lugar para ver qué oportunidad tenemos de abrir una fábrica de leche, para poder vender una leche a 25 o 30 pesos, cuando vale 60 o 70. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué no nos quedamos tranquilos en el molde? No, porque el Señor quiere que estemos en el vuelo, aunque las cosas se muevan y aunque no entendamos muchas cosas, pero que avancemos hacia el futuro y Él va a ir abriendo las puertas de las oportunidades. La Biblia dice golpeá y se abrirá. Golpear no es estar estático acá, golpear es ir y golpear. Llamar significa ir y llamar. Y dice la Biblia que si llamamos va a haber respuesta de parte de Dios. Pero ¿qué es lo que precisa Dios? Una iglesia que se anime a hacer lo que la Biblia dice que una iglesia puede hacer, de lo que alguien que tiene fe puede llegar a ser. Vos sos una persona de fe. Imagínense, estoy haciendo un caso hipotético, que podamos abrir una fábrica de leche. ¿Cuánta gente más podría tomar leche barata? ¿Cuánta producción? ¿Cuánta gente podría trabajar? Ahí estábamos viendo una estadística. ¿Saben cuántos tambos había en Varadero? Como me metieron lo de la leche, digo, bueno, vamos a investigar todo. ¿Saben cuántos tambos había en Varadero? 20 tambos. ¿Cuántos tambos quedaron? 1. Quedó un solo tambo en la ciudad. Había 20. Vos entonces tenés que decir, pero vos estás trastornado, te vas a ir a ver eso, si quedó un solo tambo, eso no anda, eso no funciona. Donde el Espíritu pone la llamita hay que avanzar. Porque no dependemos de lo que la realidad dice. Hay que golpear, hay que llamar, hay que avanzar, hay que ir. Seremos como los que sueñan. Yo ya estoy soñando dónde vamos con la fábrica de leche. Yo sueño, yo me la paso soñando después que lo haga Dios. ¿Me estás entendiendo? Y ahí apareció una persona, uno que tiene el local, otro que tiene el dinero, otro que tiene esto. En el aire, donde todo se mueve. Donde salimos a averiguar y queda solamente un tambo. Sí. Pero donde se están fundiendo todas las que hacen leche, sí. 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 Porque obramos por fe. Porque no somos de los que retroceden. Aunque la realidad nos diga que retrocedan. ¿Sabes las veces que vas a tener que poner los pies sobre el agua para que el mar se abra?
o las veces que te vas a tener que bajar de la barca y pisar el agua y no hundirte. ¿Sabes las veces que te va a pasar eso? Pero la pregunta es la siguiente: ¿te querés quedar en el lugar estático donde estás? ¿Dejarte morir? ¿Permitir que la entropía, la ley de la entropía, todo aquello que no crece, decrece hasta el punto de la muerte, permitir que la entropía te mate? Es una ley. O vas a crecer, o vas a ir por más, o te vas a desarrollar, porque el Señor nos pide que sigamos soñando. Y soñar no es el sueño del místico. Soñar es el que sueña, pero a las 3 de la mañana nos vamos de viaje 600 kilómetros. Ya no están esperando los dueños de esa fábrica. Salieron en todos los diarios, en todos los canales de televisión, en Ceres. Esa gente que puede hacer esa leche, ese producto económico, ese modelo. Y que ¿saben qué? Lo que sería bueno, cuando vos tomás una leche común, yo ya me investigué todo. Tomás suero prácticamente. Porque de 1 litro de leche pura se hacen muchos litros de leche. Pero cuando esta gente comenzó a crear esta leche tiene un 4% de proteína para los pibes. ¿Saben lo que eso significa? Volver a tener una calidad en lo que es la leche. Entonces, no es soñar por soñar, es investigar, es ir a agarrar el vehículo, viajar, es juntar el equipo, es ver dónde están los recursos, es abrir el paraguas por cualquier cosita que pueda llegar a pasar, es ir, es hacer, es gestionar, es moverse. Y Dios va a ir trayendo a la gente. Te va a rodear de recursos divinos, te va a rodear de oportunidades, pero si estás toda la vida especulando. El otro día en una radio me preguntan, ¿y por qué ustedes tan rápido salieron con la candidatura si nadie sale hasta junio y no sé, o hasta no me acuerdo cuánto? Porque no especulamos. Nosotros no especulamos. A mí no me gusta la especulación, yo no soy político. ¿Y por qué el 31 ahora van a presentar todo el gabinete? Porque no especulamos. Porque no andamos jugando a los que más nos conviene, porque estamos laburando en serio. ¿Se entiende? Amén. Y eso es lo que yo quiero que aprendamos todos nosotros, que sigamos aprendiendo todos nosotros todos los días, a no especular a ver si pasa o no pasa algo. No, no especules, avanzá. Dios te está diciendo que sueñes. Y soñar es, ser como los que sueñan es tener la visión y avanzar. ¿Sabes por qué? Porque en el medio del camino te vas a encontrar con un montón de desafíos nuevos y de oportunidades nuevas que antes no existían. Y que estando en la zona de confort o en el equilibrio estático, es un hermoso avión ahí estacionado, zona de confort, pero no sirve para nada. Hay un potencial en tu vida que se tiene que desarrollar, que tenés que permitirle al Espíritu Santo que te use, mucho más de lo que ya te usó hasta ahora, pero no te quedes en esa zona. Esa zona te termina matando. Pero ¿y si voy volando y si voy buscando ese equilibrio dinámico y de repente el avión se empieza a mover y se empieza a mover y tengo que volver a bajar ahí al lugar donde está la pista de aterrizaje? ¿Y qué problema hay? Hacelo. Volvés a salir de vuelta, se mueve mucho el avión, se mueve mucho, tengo que volver a la pista de aterrizaje. ¡Ay, qué vergüenza! No, no es que vergüenza. Hacelo, intentalo. Seremos como los que sueñan. Nos arriesgaremos por nuestra fe en el Señor. No nos vamos a comprar la historia de que no se puede. No nos vamos a comprar la historia cultural de la desesperación ni la de la desilusión, porque en nuestra mente está la mente de Cristo Jesús. Y tenemos que tener una mente tan positiva, viviendo la realidad. No hablo de una mente fantástica, fanática, mística, no. Hablo de una mente que mira la realidad, pero que se para en esa realidad
con positivismo hacia un horizonte y hace que los que estén al lado también piensen igual. Te tiene que ir muy bien, pero permitirle al Espíritu Santo que use tu vida. Déjalo que Él te lleve a levantar ese vuelo que necesita. Es que no están todas las cosas como yo quisiera. Hasta el día de hoy, después de casi 30 años de servir al Señor, no me acuerdo de un día en que todas las cosas hayan estado ordenadas para empezar algo. Te digo más, si me decís del 100%, ¿cuánto tenías cuando precisabas? No hablo de recurso económico, de todo hablo. ¿Cuánto tenías cuando precisabas para empezar tal o cual cosa? Capaz que ni el 10%. Cuando el Espíritu Santo me dijo que teníamos que comprar tierra de fe. No me acuerdo ni los millones que valía eso. ¿Cuánto teníamos? $4.000. Me siento con los dueños del campo y 60 hectáreas ya. Eso no es para mí. Tal vez solamente uno pueda ser el autor o uno de los autores del cumplimiento de algunas promesas, y los que lo disfruten serán los que vengan más atrás, porque yo les digo sinceramente, yo siempre digo esto, la mente nuestra tiene que estar 50 años adelante. Yo pienso muchas cosas para después de que yo me muera. Yo ya me puedo hacer la plancha tranquilo, vivir tranquilo, pero quiero vivir para Dios. Porque vivir tranquilo es vivir muerto. Me siento con los dueños de Tierra de Fe y me dice todas las cosas buenas que tenía Tierra de Fe, la tierra así, el agua de esto. Yo no entendía nada, porque la verdad no entiendo nada de campo, ni me importa tampoco. Y me explicaron todo, no sé cuánto tiempo estuvieron explicándome. Buenísimo, por lo visto. Pero yo no entendía nada. Entonces, cuando alguien no entiende nada, vos le podés explicar todo lo que quieras de campo que... Para el resumen final, de decirme cuántos millones valía eso. ¿Y lo quiere comprar, pastor? Me dice. Sí, lo quiero comprar, le digo. Bueno, ¿y cuánto tiene? O no. ¿Cómo lo quiere pagar? ¿Cómo va a ser con el pago? Me dice. Y tenemos $4.000, le digo. Después el resto en 12 cuotas. Los tipos se quedaron serios mirándome, no se levantaron y me partieron la silla en la cabeza por respeto. Pero de verdad. No, me dice. ¿No te dije lo que vale? Sí, me dijo lo que vale, le digo, pero no me diga que no. A mí me pidió Dios que le venga a comprar esto. Dígame mañana, en 24 horas, que no, le digo. Esta noche cuando llegue a su casa, pregúntele a Dios si tiene que vendernos el campo. Porque no es para mí, es para un proyecto de Dios. Todo lo que vos hagas tiene que ser para un proyecto de Dios. Que si vos te morís, el proyecto es atemporal. Significa que si vos te morís, el proyecto sigue. Yo le dije, usted no me diga que no, porque a mí me mandó Dios. Es una falta de respeto presentarte ante una persona con $4.000 de comprar eso. ¿En serio les digo? Y yo le dije, en 12 meses le pagamos todo. Yo sabía que me había mandado el Señor, por eso. Entonces él se va diciéndome, está bien, me tomo las 24 horas para pensar y hablar con Dios. Pero mañana te aviso que no. Y me llama el otro día y me dice que sí, que lo iba a vender. Cuando vos te quedás en el equilibrio estático, nunca lográs nada.
Para comprar eso, embargamos todo lo que teníamos con Elisa. Pusimos hasta lo último que teníamos, todo. Y eso no es nuestro, eso es de la fundación. Yo no saco nada, ni 10 centavos, yo no cobro nada. Andan pavote hablando de gusto, porque no me conocen. De FADECOP. Ay, ¿cuánto deben ganar? ¿Saben cuánta plata puse yo de mi bolsillo en FADECOP? La primera vez que lo digo, nunca lo dije antes. Firmamos el convenio, el contrato, fuimos a la escribanía. El contrato no, el boleto compra-venta, para tramitar las escrituras, para hacer todo. En un momento no podía dormir de noche. Tenía tanto miedo de que habíamos firmado que en 12 cuotas le pagábamos, no teníamos la plata. Pero yo sabía que me había mandado Dios a comprar eso. Pasé 3 noches sin dormir. Yo nunca pensé que un ser humano podía estar 3 días sin dormir. De verdad se los digo. Nunca en mi vida pensé que alguien podía estar 3 días sin dormir. Yo estuve 3 días sin dormir. Y una noche pensé, yo digo, me voy a morir. Pero ese es el equilibrio dinámico, donde te tenés que enfrentar con tus propios límites internos para conocer más a Dios. Donde en ese vuelo, donde las cosas pareciera que nunca van a ocurrir porque no las entendés con la mente, empiezan a ocurrir por causa de la dimensión de la fe. Pero tenés que ir más allá de tus límites para que la fe comience a actuar. En esa noche, 12:15 de la noche, y ya estaba comenzando a pensar de en serio. Yo digo, me voy a terminar muriendo si yo no duermo. Pero tenía tanto miedo, era tanto el miedo, tenía terror, de que yo digo, si no le pagamos, porque ni con todas las cosas mías que habíamos embargado, con eso no alcanzaba a pagar nada. Y siento una voz del Señor que me dice, desasociate del miedo y asociate a la fe. Yo estaba muerto de miedo. Y estas son las cosas de la dimensión de la fe que solo las conoce Dios. ¿Y sabe cuántas historias de estas yo les puedo contar en esta noche, si quisiéramos? Yo les podría escribir un libro de la cantidad de cosas que tuvimos que vivir con Dios. Y Dios me dice, desasociate del miedo, porque el miedo me estaba matando, el miedo me estaba limitando. Cuando vos te metés en la dimensión de la fe, tenés que tener mucho cuidado donde están tus pensamientos. Entonces yo hago esa oración, entendiendo que el Espíritu me estaba ministrando, y digo, Señor, me desasocio del miedo y me uno a la fe en el Espíritu Santo. Podríamos agregarle esto, que no lo dije esa noche, para ser como los que sueñan, para ser uno de los que sueñan. 5 minutos más tarde me dormí. Al otro día me levanté con un pensamiento en el corazón. 10 de enero, 10 de enero, 10 de enero. 10 de enero iban a ser 4 meses después de la compra, del día que habíamos firmado. Y yo me levanté con eso. Hicimos una reunión con los pastores. Y yo les dije, vamos a hacer una declaración. 10 de enero vamos a pagar todo. Si en 12 no podemos, paguémoslo en 4, que tampoco podemos. El 9 de enero me llama Esteban, que es el administrador del ministerio, me dice, yo no sé dónde estaba, pastor, se acaban de pagar todas las tierras. Un día antes
del 10 de enero, en 3 meses, sin llegar al cuarto mes, todo estaba pago. Explícamelo. Que venga algún contador, algún administrador, alguien, algún licenciado en administración que me explique todo eso. Son milagros. Es cuando interviene Dios. Pero ¿saben qué? Hay que moverse, hay que arriesgarse. Tenés que esforzarte más, esforzate más. Va a haber días que vas a tener que trabajar 20 horas, trabajala. Cuando reabrimos la línea de producción, yo me iba a las 4 de la mañana, 4 y media de la mañana, me volvía a las 10 de la noche. ¿Qué necesidad tenía yo de hacer eso? Porque había que enderezar el camino. Hay veces que hay que esforzarse por demás de lo que te estás acostumbrado. Hay veces que hay que arriesgarse por demás de lo que estás acostumbrado a arriesgarte. Hay veces que tenés que hacer cosas que no estás acostumbrado a hacer. ¿Para qué? Para que el Espíritu pueda operar a través de tu vida. Si vos estás en la reposera toda tu vida, no te va a pasar nada. Eso es equilibrio estático, zona de confort. Arriésguese. Arriésguese. No te estoy diciendo hacer una locura, te estoy diciendo arriesgate a través de la fe. Comenzá a comer la palabra. Cuando comas la palabra fuertemente, la palabra te va a dimensionar a otro lugar. Yo cuando me muera no quiero que me pongan nada en mi placa, nada, ni quiero que vaya al velorio, no se haga problema. Nada. Pero quiero que se acuerden los chicos que vengan detrás mío. Ese tipo me hizo aprender a vivir por fe. Esta locura de candidato a intendente, entonces piensa, se me ocurre a mí, se me cruza por la cabeza, pero ni loco. Y yo esta semana, yo veía en la iglesia doctores, ingenieros, contadores que se vienen a la iglesia, se están congregando. Yo digo, por la política se vienen a congregar a la iglesia ahora estos tipos, toda esta gente. Empresarios que entraron, que puedo decir, pero nunca lo hubiésemos metido en la iglesia esa gente. Es que el Espíritu de Dios es loco. Piensa lo que nosotros no pensamos. ¿Sabes qué le pido a Dios en esta noche? Que se te abra tu mente a una dimensión nueva. Mucho más de lo que está abierta. Mucho más. Espíritu Santo de Dios, comienzo a interceder por esta casa. Suplico por una dimensión nueva. Hay hombres, específicamente hombres, que tienen que orar en este momento pidiéndole a Dios una unción especial y haciendo una oración, desatándose del miedo y atándose a la fe en Dios. Estoy hablando